Aviso. El objetivo de nuestro podcast es crear un espacio para una audiencia que se siente identificada con los temas presentados a continuación. En ningún momento buscamos ofender a ninguna persona. No obstante, sabemos que estos temas pueden llegar a ser polémicos y o controversiales. Tu opinión siempre será bienvenida, con la condición de buscar debate o diálogo de manera civilizada y sin incitar el odio. Hola, hola, buenas noches. Estamos aquí presentes para otro capítulo más de Millennials Despotricando. Y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema que actualmente ha estado circulando muchísimo pues ahora sí que alrededor de todo el mundo, ¿no? Y pues va con respecto al conflicto que se está llevando a cabo entre Ucrania y Rusia, donde nosotros hemos planeado un poquito subdividir el podcast desde un poquito los inicios, es decir, vamos a platicar acerca de un poco de los actores que ahorita están presentes, los antecedentes a todo este conflicto, cómo se está desarrollando este conflicto actualmente con lo que hemos estado escuchando y finalmente vamos a hablar un poco de nuestra perspectiva de lo que va a ser el panorama futuro, ¿no? Y pues nada, de hecho, yo creo que para empezar a ahora sí que abordar este tema, creo yo que es conveniente pues platicar acerca de... Hay una, ahora sí que una organización internacional, no sé si sea realmente el término correcto, que se llama la OTAN, que justamente ese ha sido uno de los actores más importantes en todo este conflicto, ¿no? Sobre todo porque, pues, sabemos que es una organización en la cual están presentes básicamente pues Estados Unidos y varios países de Europa, que establece como que una especie de, pues sí, es una alianza a final de cuentas, ¿no? Entre que ellos, de que ellos se cuidan entre ellos, ¿no? Creo que tú tienes hoy un poquito más de contexto, ¿no, Nova? Sí, la OTAN, o sea, es creada al final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La OTAN, para ser más específicos, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, ¿no? O sea, Ándale. varios países de Europa y Estados Unidos, ¿no? Y es una organización originalmente militar para protegerse del conflicto que empieza a amenazar la Unión Soviética, como empieza a expandirse. Entonces, la OTAN es una organización militar creada para defenderse entre ellos de prácticamente lo que era la URSS en ese momento. Pero eso se crea. Y se vuelve más firme cuando empieza la Guerra Fría. Se supone que era conformado únicamente por países que estaban en el Atlántico Norte, ¿no? Y ahora como que ya no hay tanta Es que la restricción ante eso, ¿verdad? dejó de ser tan, o sea, tan firme en lo que era, porque dejó de ser una alianza estrictamente militar, sino se volvió más política, ¿no? Como, Uh-huh. nosotros te unimos a la OTAN, no sé qué, como algunos países de Sudamérica, creo que es Paraguay. Brasil me parece que es uno de los que están, ¿no? A ver, déjame. Pero lo que está chistoso es que o sea, ellos les pueden pedir ayuda, pero por ejemplo, Brasil no les puede pedir ayuda a los países del tratado, ¿no? Pero los países sí le pueden pedir. Es como si te aceptamos, pero no tanto. Por No, ejemplo, no bueno, vas a tener los mismos beneficios o los mismos Ajá, sí, exacto. apoyos. a ver, si no, digo, para ya tener aquí un poco una lista rápida, que ahora sí que lo sacábamos de Wikipedia, ya saben, una fuente súper mega confiable, ¿verdad? Para nombrar aquí algunos de los estados que son miembros de la OTAN, están Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Grecia, Turquía, Alemania, España, Hungría, Polonia, República Checa, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Croacia, Albania, Montenegro y Macedonia del Norte, ¿no? O sea, la mayoría sí son países pues ahora sí que de Europa. Aquí destaca obviamente Estados Unidos. Y sí, ¿no? O sea, se nota que pues esta unión de estos estados pues se basa más para, ahora sí como que hay,
protegerse, ¿no? Ante lo que fue en algún momento la gran Unión Soviética, ¿no? Ajá, sí. Y sí, básicamente, pues eso es la OTAN. O sea, es una organización que originalmente era militar, ahora es militar política y siempre fue como una alianza para soportarse entre los países euroatlánticos y Estados Unidos, más o Ahora, menos. de hecho, también, por ejemplo, aquí hay un dato interesante, que hay una lista de estados que no son como tal, aliados a la OTAN, pero que entran como que en una especie de categoría de aliados, ¿no? Dentro de los Son que los que entran, decíamos de Paraguay. ajá, o sea, por ejemplo, ahí está Argentina, me parece, Brasil, ahí sí entra Brasil, Ujú. precisamente, Israel, Egipto, Corea del Sur, ¿qué otra? Aquí me llama la atención. Pakistán, Afganistán, incluso Colombia. Bueno, y cabe destacar que de hecho México no forma para nada dentro No, de la no, OTAN, no, ¿no? pero no, es que la idea o sea, esos son los que te digo que reciben apoyo de la OTAN, le dan su apoyo a la OTAN, no tienen exactamente los mismos beneficios. Es de lo que te platicaba hace un Sí, momento, ¿no? Es más ok. como una unión simbólica, más que nada, ¿no? Sí, son como. Sí, Aliados, ¿no? sí, algo Pero así. más no No dentro, son, no son miembros, no pues. son exactamente parte de la OTAN. Ajá. Ok, Sí, ya pues, tenemos una idea de qué ibas a decir, perdón. no. Justamente iba a decir de que, pues, justamente ahorita ya con la definición de OTAN, no sé si ustedes quisieran como abordar o quisieran que abordemos el por qué el conflicto, ¿no? Entre Rusia y Ucrania, como tal. Podríamos empezar por lo de Crimea, creo que es muy importante, ¿no? Digo, no Sí, sé si pues, tengan por ahí un poco de contexto bueno, ya creo que sí irnos un poquito más para atrás. Cuando se dice de la Unión Soviética que hay que tomar en cuenta de que Ucrania fue de esos estados aparte que de se la Unión separaron. Soviética, ajá, sí, a la hora de separarse, pues, Que ahí creo que haría falta mucho saber, o sea, bajo cómo fue ese clima político al hacer eso. Que obviamente ese clima político eventualmente evolucionaría a lo que pues llevaría al primer punto, ¿no? Que vendría siendo el conflicto que se dio en Crimea hace ya unos años y que, bueno, eventualmente ya desemboca con nosotros, ¿no? Pero, a ver, creo que sí vale más la pena empezar con Crimea. ujú. Creo que tú tienes más un poco de contexto, ¿no? No demasiado. Ubico que Crimea, ahí te va, dentro de lo que he investigado y sé. Crimea como es una zona de Ucrania muy pegada a Rusia, ¿no? Y era una zona, digamos, vacacional, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en donde iban muchos rusos y viven muchos rusos, ¿no? Entonces, está muchas veces como o sea, yo conozco a varias personas ucranianas, que ya son mucho más grandes, ¿no? Que nacieron en la Unión Soviética. Y digo, ahorita a lo mejor va a ser súper incorrecto lo que voy a decir, pero muchas veces ellos dicen Ucrania o Rusia, lo mismo. O sea, era Unión Soviética, ¿no? Y entonces, gran parte de Crimea se sentían rusos, ¿no? En algún momento Crimea quiere como independizarse, como lo hizo algunas partes del norte de México hace Hace, 200 pues, años. hace muchísimos años, o sea, Ajá. Que quisieron como independizarse, entonces se medio independizaron y Rusia les dijo, los apoyamos, invadió Crimea militarmente y se anunció que Crimea ya era parte de Rusia. se supone que hubo una especie de referéndum, ¿no? Que fue muy controversial porque Correcto. estuvo medio forzado y aparte ya como que Este, ya se sabía la respuesta, ¿no? Y nada más como que quiso limpiar la acción, Rusia diciendo que fue ¿cómo se dice? Una elección de parte del pueblo ruso, ¿no? Que deseaban separarse de Ucrania y unirse a Rusia, ¿no? Rusia. Entonces, Ajá. como que de esa manera lo quisieron limpiar toda esa acción, ¿no? Y que aparte el hecho de que hayan invadido ese territorio, pues se supone que era más por una acción de proteger a la población rusa. Ujú. Esa fue la excusa. Es parecido, ya entrando como en un poquito, pues es parecido. Fue lo que primero se pensó cuando invadieron ahora en lo último que han hecho, Donetsk y Luhansk, ¿no?
creyeron que iba a ser algo parecido a lo de Crimea, nada más que escaló más, ¿no? Podemos irnos a por qué, cómo es que empieza este conflicto, ¿no? Que justo Ucrania parecía que se iba a unir a la OTAN, no sé, ¿se acuerdan? Y Sí. bueno, a Rusia obviamente no le pareció. Porque aunque ya haya acabado la Guerra Fría, jamás acabó de verdad, ¿no? Cuando Sí, no. la Unión Soviética intenta tomar, o sea, toma Cuba como parte de la Unión Soviética, Estados Unidos siente el peligro de que va a haber misiles cerca de ellos y intentó tomar Cuba. Cuba es cuando se independiza, cuando logra echar a Estados Unidos, ¿no? Y acepta los misiles de Rusia. Rusia probó hace no demasiado, hace un año o 2 años, que tenía unos antiaéreos que eran impresionantes. O sea que si Estados Unidos lanzaba misiles nucleares, los antiaéreos de Rusia son capaces de detenerlos antes de que antes de que salgan del territorio de Estados Unidos. Poco después de eso, curiosamente a Estados Unidos le ocurre unir a Ucrania a la OTAN. Y Rusia seguramente lo sintió como una amenaza nuclear también. Jamás acabó la Guerra Fría. En Entonces realidad, empezó a poner las tropas al frente, ¿no? 100,000 tropas, creo, una cosa así. y este conflicto en realidad lo podemos ver en distintos países, ¿no? Como por ejemplo lo que es Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte, anda con la ideología de unir también, toda la Corea bajo la ideología comunista, bueno, comunista para la visión de ellos, y ven a Corea del Sur, no como Corea del Sur, lo ven como Estados Unidos, ¿no? Entonces ha sido un conflicto que se ha originado a raíz, bueno, varios conflictos que se han originado a raíz de la disolución de la Unión Soviética, ¿no? Después de la Guerra Fría y todo eso. Claro. Y son muchos conflictos que también vemos en los países de Medio Oriente, ¿no? Por ejemplo, los talibanes, que, bueno, hasta donde yo me he informado, que igual diferentes puntos de vista han sido subsidiados por rusos, ¿no? Mientras que en otros lados han sido subsidiados por norteamericanos. Entonces, realmente, hoy en día muchas de las guerras que vemos son resultado de ese conflicto que ha durado por años, ¿no? Debido de la disolución de la Guerra Fría en sí. Al final de cuentas, o sea, todavía hay un choque entre estos dos bloques, ¿no? Sí, Solo que lo vemos en diferentes frentes al final. Desde la Segunda Guerra Mundial sigue habiendo este choque, ¿no? La Guerra Fría acabó para evitar destruir el mundo tras un tratado de una serie de cosas cuando... Es que es muy complicado cómo acaba la Guerra Fría, pero digamos, o sea, acaba, se cae el muro de Berlín, se separa la Unión Soviética y pero en realidad, así como esta fricción entre Rusia y Estados Unidos nunca dejó de existir. No, y es algo que pues es lo que se refleja hoy en Ucrania, ¿no? Que con la Unión, a la OTAN, o bueno, por parte de Ucrania, Rusia lo ha de sentir como la mano de Estados Unidos ahí, ¿no? Y es que sí. eso sí es cierto. Estados Frontera. Unidos tiene a meter su nariz en todos lados, ¿no? Eso es Y algo parte del tratado de la OTAN es que no podían estar, o sea, o tener más cuando cae la aliados. Unión Soviética, no podían estar en frontera. Ok. Ningún aliado podía estar en frontera con Rusia. Ahora, la cuestión aquí es de que también tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Tenemos por parte de Rusia, que también Putin, hasta donde yo sé, sacó un diálogo que dijo que disolver la Unión Soviética fue el peor error posible, ¿no? Y entonces, que supuestamente iban a invadir Ucrania para luchar contra el neonazismo, por alguna razón, ¿no? Porque radicaban ahí supuestamente muchos neonazis. Ahí hay otra cuestión, ¿no? Que es la situación política de Ucrania desde que cayó la Unión Soviética. Que ha sido una serie de... Pues ha sido una especie de mini guerra civil, ¿no? Porque hay diferentes facciones, ¿no? Donetsk y Luhansk estaban dentro de una facción un poco más... Prorrusa, ¿no? Prorrusa, ajá. Y hacia el sur de Ucrania están más en contra de Rusia. Y entonces, mismo Ucrania se disparaban entre ellos. O sea, han estado en una mini guerrilla. Claro, porque al final de cuentas... nazis que quedaron de Ucrania y las partes radicales de derecha de Ucrania, como el presidente que está ahorita, y las partes que son prorrusas, que están al norte de Ucrania. Entonces, Ucrania está fraccionada en pedazos. Es que la Pero ya había una Ucrania... inestabilidad muy cabrona, entonces.
Pues la cuestión de Ucrania es de que muchos de ellos en realidad son rusos. Son rusos la mayoría. En sí, por más que se hayan independizado y toda la cuestión. Es que se sienten pertenecientes a la Unión Soviética. Porque lo Muchos de son. ellos. Porque nacieron en un contexto Nacieron en en la el Unión cual. Soviética, en donde, sí, o sea, pertenecían a Rusia. Y entonces, pues el hecho de que, pues, algunos se sientan rusos, a otros se sientan ucranianos, y pues entre este conflicto de la guerra civil, pues es tangible, ¿no? Se ha visto a lo largo de la historia también, en esa cuestión. Pero pues volvamos otra vez como bajo la postura de Putin, que creo que es muy importante aclarar, ¿no? Desde el inicio, de que no todos los rusos están de acuerdo con la guerra en sí. Ah, sí, claro que no. La mayoría, de hecho, está en contra, ¿no? Sí, o sea, se entendía y yo no creí que llegara a invadir Rusia a Ucrania. Yo entendía que el peligro de la OTAN ponía a Putin a poner cosas en la frontera como demostrando fuerza. Claro. El que invadiera, cerrando los gasoductos, haciéndose el bloqueo que está haciendo comercial, parecía, justo al principio, las primeras 2 semanas, parecía un suicidio económico, ¿no? Yo creí que nada se iba a tomar Donetsk y Luhansk, y ahí se iba a De quedar. hecho, yo pensé lo mismo también. Demostrando, ve, güey, o sea, sí puedo. Pero de repente siguió avanzando, o sea, hasta casi llegar a Kiev. Claro, y entonces cuando ya te pones a especular, ¿no? ¿Qué es realmente la intención por parte del gobierno de Putin, ¿no? Con esas afirmaciones que dijo que la disolución de la Unión Soviética era un error. Claro, no voy a entrar en materia de conspiración ni nada de eso, pero de repente llegar a invadir a todo un país, pues realmente es un conflicto que es Putin contra el mundo, ¿no? Sí. Y se sale ya mucho de esa retórica que ellos manejaban, ¿no? De que lo hacían en pro de proteger al pueblo ruso. De la madre Rusia, ¿no? Pero no, Ajá. en realidad son los intereses de un político en sí. Sí, pero ¿qué? O sea, a mí es que esa es la incógnita. Casi un suicidio económico de inicio, ¿no? Ahorita ya vimos que no es tan fácil, porque al cerrarle el gasoducto de Alemania, Rusia produce el 30% del grano, los países árabes dijeron que no iban a... Y distribuyen el gas en mayor parte de Europa también. Ajá, o sea, distribuyen el gas en Europa, distribuyen el petróleo, crean el 30% del trigo, y entonces cuando lo cerraron y dijeron, no, pues entonces ya no vamos a transportar el trigo, los países árabes que también transportaban trigo dijeron, no, y ahora el 90% del trigo está atorado en ciertos países porque lo están reservando. Claro. No hay trigo, o sea, la crisis en Europa va a estar cabroncísima. No, y en el mundo, a largo plazo también. Pero la cuestión es que ya cuando te pones a postura de la incógnita, ¿no? De por qué invadir Ucrania ahorita, ¿no? La cuestión es que, a mi parecer, es que está midiendo hasta dónde puede llegar el güey. Con las sanciones y todo eso, ¿sabes? Yo creo que por ahí va. O sea, el güey tiene tanto poder que a pesar de todas las repercusiones económicas, todos los bloqueos que ha habido, pues no le ha parado. Es que yo, justo cuando lo hizo, yo pensé, es que Rusia está haciendo un suicidio económico y de repente, conforme va... ¿Te das cuenta que no? ¿Te das cuenta que no es tan mal es Rusia? En Estados Unidos hay gente cruzando la frontera a cargar gasolina aquí a México porque allá no tienen. Sí. Y entonces, pues en todos esos factores, ahorita, pues sigue muy, a mi parecer, muy latente como la cuestión de una supuesta tercera guerra mundial, porque yo sí la veo, ¿no? Yo sí la veo en esa posición de que, pues, realmente está en una cuestión de invadir, ¿no? Y recuperar territorio. Está, pues no sé, está al borde de una guerra fría, al menos al principio. No sé si una tercera guerra mundial. Porque... Pues mira, ¿se supone? Me acuerdo que una vez... Ajá. Cuando hablamos de tercera guerra mundial, se hablaba mucho de la cuestión holocaustica, ¿no? De los misiles, en sí, ¿no? La guerra nuclear. El holocausto nuclear, más que nada. Lo que pasa aquí es... Y eso es como el resultado de lo que hubo en la Guerra Fría, ¿no? Las constantes amenazas de los misiles por ambos bandos. Y entonces, pues, una tercera guerra mundial ya puede reducirse a eso. Es que ahorita hay una guerra entre Rusia y Ucrania. Pero esa puede escalar. Sí. Al final de cuentas es eso. Puede escalar. Pero ahorita, o sea, ahorita no podemos hablar de una guerra mundial exactamente. Es porque, o sea, es una guerra entre dos países, ¿no?
Europa dijo que iba a apoyar a Ucrania, ¿no? Le mandó tropas y... No tropas, le mandó armamento, ¿no? Víveres y armamento. Ajá. Y Estados Unidos le vendió armamento, ¿no? Sin embargo, no se han metido más. ¿Por qué? Porque no les conviene una guerra mundial en la que... O sea, en la que valga madres el mundo, o Rusia tenga las posibilidades todavía de los antiaéreos. Es que ese es el escenario que creo que todos temen, ¿no? Y por eso nadie se lanza a dar el botonazo, ¿no? Porque, Sí, no, sí. o sea, he visto... También declara la guerra para proteger a Ucrania, digamos. Es un argumento completamente escondido, ¿no? Ah, sí, o sea, pero a final de cuentas es que a lo que voy yo con esto es que, o sea, estás en el momento en el que sí, un movimiento infalso y puedes desatar el caos, o sea, Es que ese es el definitivamente- problema, ¿no? ¿Hasta qué punto puede escalar todo? Que Exacto. sea el punto final eso. Es que el que se origina en la Tercera Guerra Mundial es el fin del conflicto que se ha detonado a lo largo de la historia. También podemos hablar de lo de cuando se posicionaron las tropas en Chernobyl, Claro. como punto claro. estratégico muy y en realidad es muy inteligente porque no puedes bombardear Chernobyl. Porque La nube nuclear literalmente- destruiría Europa, o sea. Exacto. Entonces, o sea, como que ha tomado como un manejo muy, muy interesantemente correcto militar. Es impresionante lo bueno que es Putin para la guerra. Y no es curioso, o sea, no es raro, porque el güey fue general, fue parte de la KGB. La KGB, güey. El güey tiene una carrera militar, o sea, el güey al final tiene una carrera militar. Más que política. De hecho, creo que aquí entramos en un buen tema, por ejemplo, de por qué la OTAN no ha decidido entrar. O sea, se ha quedado nada más como que observando al decir, ok. Es que si la OTAN entra, escala el conflicto. Sí, exacto. oficialmente ahí. Así empezó con que Ucrania quería entrar, o sea, que la OTAN quería que Ucrania entrara y de repente empezó a escalar, ¿no? Claro. Por ahí me acuerdo una vez que leí cuando fue el conflicto con la ISIS, que hace unos cuantos años, que para que una guerra escalara ya sea considerada una guerra mundial, me acuerdo que tendrían que haber involucrado como mínimo 4 estados. Ya a partir de esos 4 estados ya se puede considerar que es una tercera guerra mundial, porque me acuerdo mucho que cuando estaba este conflicto, estaba como a 2 estados, me parece, que ya estaban a punto de declarar la guerra como tal y ¡pum! De repente de la nada salió una tercera guerra mundial oficialmente, ¿no? Entonces, o sea, por ejemplo, ya si lo extrapolamos ahorita, o sea, ahorita yo sinceramente sí lo veo lejos un poquito de que se escale a esos términos. Sí puede llegar a suceder, o sea, sí puede, desafortunadamente, y ojalá que estemos equivocados en esto, de que lo que está pasando ahorita dé cimientos a eso, pero sinceramente, o sea, ahorita como que ese miedo y esa especulación de que eso puede, la verdad lo veo un poco difícil, porque como bien dijiste, ¿no? O sea, ahorita el conflicto está entre estos dos. Claro, bien por eso sabe, nadie ha querido meter mano en sí. exacto, porque sí, pues sí. un movimiento infalso y madres, o sea, de repente todo se va al carajo, ¿no? Digo, no sé si ustedes han llegado a ver en su momento, han salido estas supuestas simulaciones, que quién sabe qué instituciones educativas las hacen, en el que especulan de que pues, si se llegase a desatar, por ejemplo, ya hablando específicamente de una guerra nuclear, es una guerra que duraría aproximadamente 3 horas. Sí. En el cual la primera hora toda Europa quedaría diezmada y a partir de la segunda y tercera hora Estados Unidos y la Unión Soviética quedarían completamente diezmadas. Eso sin tomar en consideración de que tuvieron sus contramedidas, ¿no? Horas, después todas las olas nucleares que van a pasar por todos lados. O sea. Digo, Sí, es que tomando en cuenta... Ajá. Son las muertes causadas por los misiles y son las muertes causadas por los bueno, posteriores. Y es que luego va el efecto posterior, ¿no? Obviamente que ya siendo muy, ¿cómo se dice? Muy fatalistas, pues sí, obviamente ya eso conllevaría una cantidad estúpida
pues de muertes por la radiación, obviamente habría un aumento de casos de pues cáncer. es que sería Habría un empezar la aumento de migraciones, también está muy fuerte, güey. Sería volver a empezar la civilización desde cero, ¿no? Por eso Alfred Hitchcock decía... No necesariamente, no necesariamente, porque a final de cuentas, ten en cuenta de que entre ellos dos, o sea, si aún así se escalara una guerra nuclear, o sea, supón tú de que sabes tú ya que estos güeyes ya te dispararon, ¿qué es lo que vas a hacer? Tú les vas a disparar a ellos también, para por lo menos debilitarlos antes de que ellos te debiliten a ti. De hecho, es bien chistoso, o sea, porque se ve que en esta simulación dejan completamente afuera a otros países. O sea, por ejemplo, sinceramente sería muy, muy difícil de que nos vieran como objetivos a destruir. No, claro, pero volvemos a países latinoamericanos, a los países latinoamericanos. Entonces, donde sería el principal efecto, o sea, tendrían que ser en los países ahora sí que de primer bloque, ¿no? O sea, tendría que ser Estados Unidos, toda Europa. La OTAN y la URSS. O sea, básicamente toda la OTAN y la URSS, güey. Pero no están considerando algo, no están considerando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Las importaciones y exportaciones, la caída del internet, el estar intercomunicados como todo eso sí se perdería en primera instancia. Sí, obviamente. Y entonces, pues a lo mejor los países latinoamericanos, los países que estamos aquí más abajo, más en el sur, sobreviviríamos, pero sería una escala y una catástrofe a nivel mundial. Sí, o sea, de que habría un pedote, güey, sí, estaría muy cabrón. O sea, porque ya tenemos... La economía se derrumbe por completo también. La economía desaparecería por cómo funciona, porque ya no existiría, o sea, empezamos porque ya no existiría Estados Unidos. Pues sí, exacto. O sea, el capitalismo o sea, habría que volver pero no es volver a empezar una civilización de cero. Digo, pero ya estamos hablando ahora sí que del escenario más apocalíptico de esto, ¿no? Ya estamos entrando en terreno especulativo, ¿no? No, de hecho, cuando yo me pongo como a hablar de la posibilidad es porque realmente sí es una posibilidad, ¿no? Yo también espero que no se dé. Yo llego al punto de optimista de que pues esperemos que no seamos tan estúpidos con el hecho de lanzarnos misiles el uno al otro, porque no manches, recuperarnos totalmente de eso va a ser catastrófico. No, güey. Si fuera a haber una guerra más grande, ya estaríamos viéndola. Pues, quién sabe. La verdad no es que honestamente la estupidez humana nunca me deja de sorprender. Y bueno, Alfred Hitchcock decía, ¿no? Yo no sé cómo va a ser la tercera guerra mundial, pero la cuarta guerra mundial va a ser con piedras y palos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, digo, yo también pienso que estamos muy alejados todavía de la posibilidad de una tercera guerra mundial, claro. Pero no hay que ignorar el hecho, ¿no? Claro. No, claro. Y creo que eso es lo que genera más temor hoy en día, ¿no? O sea, a pesar de que estamos lejísimos de la zona de conflictos, aún así como que existe un cierto miedo, ¿no? De decir, madres, esto se elevó y no queremos que se eleve más, ¿no? Porque vemos esa posibilidad, ¿no? O sea, sí, y eso es un miedo que pues muchos hemos tenido. Y entonces, hemos tenido, ¿no? O sea, tanto la OTAN, tanto la ONU, pues están dejando ahorita a Putin que haga su desmadre, ¿no? Porque si alguien más se mete, puede escalar. Sí, claro. Exacto, esperemos que no sé la verdad cómo va a evolucionar la cosa, que ahí pare el asunto en Ucrania. Esperemos que ahí pare, porque si realmente se va para otros países, no, güey, ya va a escalar el pedo, eso es garantizado. Ok, cambiando un poquito de tema, me gustaría a ver si hablamos un poquito de qué opinan acerca ustedes de las sanciones que han estado haciendo, por ejemplo, desde los países que ya están obviamente prohibiendo, pues ahora sí que comerciar directamente con empresas rusas, ya están cerrando, o sea, ahora sí que ya están bloqueando económicamente a Rusia. Y por otro lado, otras medidas, por ejemplo, más como de parte de empresas privadas que ya ahora sí como que limitan el acceso a sus servicios en Rusia. ¿Ustedes qué opinan de eso? Ok, bueno, en primera instancia, creo que es realmente otra guerra, pero económica como tal, ¿no? O sea, no es tanto así como militar en sí, pero estar bloqueando comercios y tratados y importaciones y exportaciones. Lamentablemente pues afecta a la población rusa, ¿no? Que en primera instancia son los que realmente no tienen tanto la culpa,
porque realmente el que tomó la decisión fue, pues, el político que los representa, ¿no? Pero puedo empatizar con ellos en el sentido de que, pues, o sea, ahorita se la van a estar pasando mal, porque yo creo que en muchos casos ni siquiera pueden hasta sacar dinero, ¿no? Porque, pues, Ya bloquearon no los tienen ni bancos y siquiera todo eso. acceso a las redes de Mastercard ni de Visa, ya no pueden hacer eso. Entonces, O pues, sea, sí, está cabrón. sí digo, honestamente, qué mal por ellos, porque, pues, qué culpa tienen, pero por otro lado, puedo entender el por qué, ¿no? Y el por qué es para crear un conflicto interno en sí. Sí, claramente, pues es lo único que pueden hacer. O sea, porque ya hablamos, la otra posibilidad es una tercera guerra mundial que no le conviene a nadie, ¿no? Entonces, la guerra que pueden hacer es una guerra económica. Ujú, Es terrible exacto. porque lo que están haciendo es atacar al pueblo, no. Directamente al pueblo Pero ruso, no al haciendo gobierno. eso con la esperanza de que se vayan en contra de su gobierno, ¿no? Lleva 30 años su mismo gobierno, o sea, lleva 30 años en el poder Claro, y no es que ese es también, eso es un problema, ¿no? Pero en situaciones así, también, pues, digo, llevamos, generaciones también en que han sido oprimidos por cuestiones de su sexualidad, ¿no? En Rusia sobre todo, se ha demostrado muchísimo eso de que, pues, la postura contra los homosexuales y demás, se ha dado como un punto de vista muy fascista, ¿no? Entonces yo quiero Sí. creer también de que ya va a un punto donde eso va a colapsar y donde la gente realmente sí ya se va a cansar. Digo, realmente el gobierno ruso no podría darme una opinión tan certera porque no tengo tanto conocimiento, pero pues sí tiene una posición, a mi parecer, un tanto fascista. Y entonces, lo que también se ha demostrado a lo largo de la historia es que el fascismo Ajá. cae. Ujú, Entonces, pues, por eso puedo ujú. entender la cuestión del conflicto interno. Que sea justo para los habitantes, por supuesto que no lo es. Pero yo creo No, que ahorita, desde el sentido, desde la estrategia política, creo que es lo más certero que pueden hacer. yo no estoy de acuerdo. Yo Yo creo no que estoy. lo de Ajá, los gasoductos, el no sí, comerciar ahí con sí ellos, tendría un ok, poco de sentido. pero ya cerrarles la red de los cajeros y eso creo que ya no. Creo que ya estás atentando directamente contra la humanidad. Mira, piénsalo de una manera, o sea, eres tú, ahora sí que eres tú el CEO de una empresa que ofrece un servicio a nivel mundial. ¿Cuál sería tu razón por la cual le prohibirías el acceso a tu servicio a los rusos? Claro, hay otros intereses de por medio, por parte de otros O sea, países y de Estados Unidos en realmente, sí. realmente, o sea, tú como empresa no tienes una razón, o sea, decir, más que a lo mucho, establecer como una postura política, de decir, ok, yo no lo voy a prestar a un país porque pues está haciendo un papel de conflicto, pero ahora hay que tener en cuenta una cosa, o sea, quiénes son, justamente como lo mencionaste, ¿no? O sea, los que realmente están pagando eso, pues sí es el pueblo ruso. Claro, no está pagando el Y gobierno. hay, Pero es exacto. justamente a lo que iba, ¿no? ¿Hasta qué punto? También, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto van a seguir afectando a la civilización como tal, ¿no? Porque si no vemos resultados por parte de que pues realmente sí le está afectando al gobierno, no tiene un sentido hacerlo como tal. Exacto, yo creo que el bloqueo comercial está bien, o sea, ya el bloqueo de las redes de los bancos yo creo que ya es Desde los servicios ya es algo un El poco problema es más. que empezó con este bloqueo, ¿no? Y empezó a subir la gasolina y empezaron a quedarse sin trigo y eso. Y pues es que Rusia está muy fuerte. Está muy cabrón. Pues es que además es un Y- país enorme, o sea, Ujú. sí, sí, sí. Y quizás respondiendo a mi pregunta, o sea, yo creo que la única y la otra razón por la cual una empresa diría no le voy a ofrecer estos servicios, pues sí, debe de venir más arriba, ¿no? De parte ya va a ser del gobierno, de decir que, ¿sabes qué? No puedes darle servicio. Ujú, sí, Si no, claro, o sea, claro, claro. Y eso hablemos, pongamos la carta sobre la mesa, esos Estados Unidos también. exactamente. Que también pueden ser bastante hijos de puta y por lo general lo son. Entonces, en ese sentido, pues también, o sea, también que, por ejemplo, Biden de su discurso, no, es que lo hacemos, dar este discurso de que son los héroes del mundo, pues no es creíble, porque hay No, muchos tampoco. intereses de por medio, ¿no? siempre no hay interés de por medio. Entonces, pues sí, o sea, no, o sea, a lo que voy es de que no es ni blanco ni negro, es un problema de matices, ¿no? Exacto. Puedo entenderlo por una parte y por otra parte lo desapruebo totalmente,
Y se me hace que no es correcto. Y aunque lo entendiera, no es correcto. Es Pero, que pues, es muy claro por qué están bloqueando las tarjetas. O sea, lo que están buscando es obviamente quebrar a Rusia. Eso es lo que quieren. La que yo sí me voy a preguntar muy grande es ¿por qué Rusia está, o sea, ¿por qué? ¿Por qué sigue con esa campaña? ¿Por qué sigue con esa campaña? O sea, Exacto. ¿de que los rojos son malos? ¿O cómo? no, 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 les no, están no. invadiendo Ucrania. O sea, ¿por O qué? sea, ¿cuál es el pinche pedo? O sea, ¿Por qué? ¿Por qué le urge tomar Ucrania? me cae que, Claro. o sea, estamos llegando como en una especie de alegoría como a las 10 plagas, ¿no? O sea, de hasta qué punto el pinche faraón va a admitir que se la está cagando y hasta qué punto va a ver su pinche pueblo pagar sus consecuencias. Ujú. O sea, algo así me cae que estamos viendo, ¿no? Porque sí, él puede seguir con su pinche, la pinche campaña, sea cual sea su intención política, ¿no? Pero a final de cuentas, o sea, es que eso es lo que también me pone mucho a pensar, o sea, el precio que están pagando por el ruso. Ahora, ¿Y el por qué? Es que el problema es de que personas con tanto poder realmente les vale 3 hectáreas de verga lo que realmente le afecta al pueblo, ¿no? Claro, pero la deuda externa que está generando Rusia es enorme. O sea, Pero es sí que le lo va van a pagar a largo a... plazo. No lo están pagando ahorita, lo van a pagar a largo plazo. Sí, yo sé, claro, pero, o sea, es como una especie de suicidio económico. ¿Y por qué Claro, le te pones a pensar seguir? qué tanto vale la pena invadir sí, Ucrania, ¿no? ¿Qué tan importante? ¿Qué hay en Ucrania de tanta importancia que valga la pena Pues inflarse eso, tanto? yo creo que eso lo vamos a descubrir después si es que hay algo, ¿no? Si es que claro. descubrimos, si es que lo sabemos en algún momento. Ujú. Porque Ok, Pero, tiene que haber algo más allá de que, o sea, ¿por qué lo querían unir a la OTAN? Puramente misiles nucleares, no creo. Yo creo que hay algo más. pues no sé, puede Creo que ser hay que algo. sí haya algo más o puede ser que no. Simplemente sea por los pinches huevos de este güey, ¿no? ok. También puede Es ser. que no tiene ningún sentido. Pues es que muchas veces las guerras no tienen sentido, güey. Por más que le encuentres, trates de adjudicarte, de justificarlas, al final de cuentas se basan en principios muy superfluos, pues. Entonces sí tienen un sentido, güey. Entonces sí hay algo que Pues tenga que sí, ver Ajá, ahí. bueno, o sea, tienen un sentido en el sentido más superfluo, pero no es a nivel tan profundo como uno quisiera pensar. Eso es a lo que voy. no sé, a mí se me hace muy raro que estén haciendo un suicidio económico tan gigantesco Exacto, güey. por un pedazo de tierra que no sé Pues tal vez qué sí, tanto tal vez valga. sí. Ahorita realmente yo no sabría decir por qué o Digo, esa especular por especulación, qué. sí, te digo, o sea, te digo, no tengo ni idea y no lo sé y posiblemente... Ahorita supongo que si se sabe, si alguien lo sabe, es bien poca gente, la verdad. La Sí. neta. Porque por el petróleo no creo que sea. No es Realmente. por petróleo. No, ni madres. Bueno, ok, repitiendo un poquito lo que estábamos diciendo, ¿no? Estábamos platicando ya un poco más acerca de Rusia y de cómo se la está llevando un poquito el pueblo ruso con las sanciones que han estado tomando. Ahora sí que enfoquémonos un poco más en el pueblo ucraniano, porque como se podrán imaginar, o sea, es estar empatizando con ellos, es pensar de que la tierra donde tú creciste y donde tú solías vivir ahora está en conflicto, es zona, pues ahora sí que de peligro, ¿no? Y es una zona que eventualmente, pues, es de la que tú quieres salir, ¿no? Pues sí, Bueno, podemos hablar del principio, ¿no? En Donetsk y Luhansk, que Rusia los evacuó a Rusia, ¿no? Y las otras regiones más al sur, Kiev las evacuó al sur, ¿no? Ha sido, o sea, las zonas de guerra, pues, o sea, sí están las casas y eso ahí, pero la gente ha sido evacuada para limpiar las zonas de guerra, ¿no? También podemos hablar de que el pueblo de Ucrania ha estado en guerrillas durante mucho tiempo y hay que aceptar que han detenido las tropas de Rusia antes de Kiev, pues de una Güey, manera muy impresionante, o sea, también porque, lo que se me hace muy cabrón, bueno, pero termina tu punto si quieres, ahí no va. no, o sea, pues después de haber estado en tantas guerras, o sea, claramente también tienen una fuerza militar bastante buena para a poder mí me parar a Rusia. Es sorprendió, impresionante que no haya llegado a Kiev todavía. a mí me sorprendió eso, ¿no? De que como un país tan poderoso como Rusia, pues realmente le ha costado trabajo Ujú. en algunos aspectos llegar o invadir toda Ucrania todavía en este sentido, ¿no? Yo creo que la Ujú. resistencia sí está cabrona.
por parte de Sí, los es impresionante. ucranianos y el espíritu que tienen, ¿no? De realmente pelear por su país, ¿no? Sí, también han gastado mucho. Bueno, al principio, Estados Unidos les vendió armamento. Después, Europa no le gusta la idea de que Estados Unidos esté haciendo dinero de vender armamento a Ucrania. Entonces, le mandó víveres y armamento a Ucrania para seguirse defendiendo. Interesantemente, ese armamento ruso, ¿no? Son los mismos tanques con los que Putin está atacando. Son los que recibieron de Europa. Y el mismo tipo de armas. Es como una batalla muy... Creo que Alemania al final también sí le dio armas, ¿no? A Ucrania, hasta donde yo sé. Toda Europa le ha estado aportando armamento a Ucrania después. Ujú. La onda es de que también creo que entiendo el porqué, ¿no? Pero Ujú. se tardaron. Porque en primera Se instancia, tardaron. Es que yo creo que al principio no querían saber. Yo creo que todo el mundo pensó lo mismo que yo te decía, que iban a tomar Donetsk y Luhansk y ahí se iba a acabar. Y de repente empezaron a Pero, avanzar y hay que volver a pensar, porque prestarle armamento a un país que está en guerra con otro país es formar parte de la guerra. ajá, sí, es ya es tomar ¿qué, un lado. qué tanto te estás metiendo? O sea, Exacto. Ya dejas de ser una posición neutral, ¿no? ajá, sí. Ahora, lo que a mí también se me hace muy cabrón, y es que, ¿cómo es que no se ha podido hacer un pinche salvoconducto? A pesar de que, o sea, ya se ha tratado de llegar a un intento de alto el fuego mínimo para que la gente pueda escapar. Escapar. Y Sí. hasta donde yo sé, la negativa ha sido más de parte de los rusos. O sea, y por ahí he escuchado unas barbaridades de cosas de parte del ejército ruso. O sea, desde que han ejecutado civiles, o sea, desde que, o sea, les vale madres. O sea, también dices, qué pinche pedo. Pues esos son crímenes de guerra, al final de cuentas. No, o sea, sí, o sea, a final de cuentas son crímenes de guerra. No mames, pero, o sea, eso es algo que también me ha sacado muchísimo de pedo. O sea, que ya han habido, hasta donde yo tengo referencia, 2 intentos por lo menos incluso hasta de llegar a la paz, de llegar a una solución Ujú. Van diplomática. dos. No se ha Ajá. podido. Sí, O van y dos. mínimo que se haga el salvoconducto, pero Ujú. por Pues ahí sí, he también. escuchado Ah, perdón, de acaba. que en esos saltos al fuego, la principal parte que no la respeta es la parte rusa. Es que es lo que cabrón, güey. O sea, es que Es la que neta, también, Sofía, ¿hasta qué punto son que le están órdenes? pasando. Yo creo que son más órdenes también de arriba. Porque yo también he visto noticias de que hay muchos soldados rusos que se han estado rindiendo porque no quieren formar parte de esa guerra. O sea, y yo vi una noticia de unos ucranianos que resguardaron a un ruso, le dieron de comer, le dieron bebida y le dejaron llamar con su mamá. Y oye, sí, es prisionero de guerra. Pero ha habido dentro de todo humanidad dentro, ¿no? Yo creo que también Claro. los rusos, muchos rusos no quieren formar parte de esa guerra. Porque ¿sabes cuál es otro asunto que leí por ahí? Creo que fue en el Milenio. Este, Ujú. cuando les dijeron al ejército ruso que iban a meterse a Ucrania, no les dijeron que era por una invasión. Les dijeron que era por un ejercicio de reconocimiento o una cosa así. Y ya fue hasta en el mero hecho que les dijeron que se iban a invadir. Entonces Sí, muchos de ellos ese. no estaban de acuerdo, no sabían ni También hay, siquiera. hay que aceptarlo así como varias personas de Ucrania se consideran rusos, también los rusos los consideran rusos, entonces Claro. es Entonces que como si invadir son una parte del hermanos. propio país. Son hermanos. Pues, la mitad nacieron en la misma Unión Soviética. Entonces, pues Ay, es lo que yo digo, al final de cuentas, pues sí, a lo mejor no cesan al fuego, pero es por decisión de unos cuantos, de los que están realmente en el alto mando. No es por el ejército en sí. Entonces, pues eso es lo más trágico de todo, ¿no? De todo este sí, pedo. o sea, Sí. híjoles, güey, Que es un chingo de gente que muere por culpa de unos pendejos. pues es que eso es que también, híjoles, desafortunadamente es casi la esencia de la guerra, güey. O sea, es el Pues pedo de sí, que siempre va a ser, pues sí, Ujú. ¿no? No, y la neta, o sea, lo va a expresar, o sea, sí me rompía, por ejemplo, ver mucho cuando la gente veía las fotos de la gente, sobre todo la de Kiev, ¿no? Ujú. Que pues ya las veías que luego se agarraban sus cosas y se iban, o sea, que Ujú. o mínimo se iban a un búnker y se escondían y los veías con esa cara de desesperación, con esa cara como de, híjoles, o sea, de no saber si neta el conflicto les iba a llegar así de rápido
¿Y de qué Sí, no es se que metían? O no sea, fue de la nada, o sea, toman Donetsk, Luhansk, dijimos, ok, está pasando como en Crimea, ¿no? Lo van pero a no, o tomar, se van a sea, retirar, pero de repente, pum, empezaron a avanzar y avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Y o también, pues, sea, la gente, entiendo a la gente que no quiera luchar por su país, ¿no? Porque, no, y ¿para es qué que es morir? ¿Para entendible. qué morir? ¿No? Ujú. Y si hay gente que, por ejemplo, he escuchado que se lanza a ir De también regreso. salista y va. He visto Y he muchos escuchado casos de ajá, hombres y mujeres que dejan a sus familiares ya para irse. en los países donde están aceptando refugiados para regresarse a luchar por su país. Ujú. Yo por ahí escuché de un matrimonio que estuvieron en la línea y los dos fallecieron, desafortunadamente. Ya. Entonces, o sea, sí, muchísimo, o sea, es algo que nos va a partir muchísimo el corazón. O sea, vamos a estar escuchando mucho de esas historias. A mí lo que O sea, a mí me ha sorprendido es de que ha habido un chingo de ucranianos que han decidido no dejar sus mascotas atrás, ¿no? güey, es que eso está cabrón, güey, sí. No mames, o sea, Porque, o sea, he visto esas dijeron fotos. al principio de que podían evacuar, pero sin sus mascotas, y muchos se quedaron porque dijeron, no, yo sin mis mascotas no me voy. Güey, sí. O sea, Es que sí ver está la bien gente cabrón que iba en eso. la. Güey, es que sí, no. Ah, sí, ver a la gente que va en la calle ahí con sus mascotas ahí entre brazos, güey, no mames. O sea, sí, también me jode también un chingo ver eso, güey. O sea, pero pues es que sí, güey, o sea, O del no. caso del italiano No. que tenía un refugio de animales y dijo, yo de aquí no me muevo. Si me tengo que morir, me moriré con mis animales. O sea, la neta, qué huevos. Sí. O sea, yo me pongo en esa situación y yo Ah, no güey. sé qué haría, güey. Realmente no sé qué haría. O sea, por ejemplo, si tuviera Shala y estuviera ahí, me llevaría Shala, ¿no? Pero, por ejemplo, Ay, con tantos animales, yo sí me pondría en esa posición de, verga, güey, ¿realmente me quiero morir? ¿Me quiero sacrificar por esto? pues mira, si eres alguien que realmente está, pues Tal vez sí lo dio haría, gran tal parte vez de no. su Lo que voy es vida que no lo en sé. salvar a los animales. Es que sí, o sea, a lo mejor es entendible en esta posición, ¿no? Porque a lo mejor no estamos tan inmiscuidos en eso, pero si es alguien que, por ejemplo, toda su vida, pues, se empeñó en demasiado en darles un refugio y cuidar a los animales, pues sí, se entiende mucho, güey. Y Claro, que, claro. y Y qué, es y qué completamente chido que, respetable. claro. Ujú. ¿Qué es lo que yo haría? Güey, no sé, la verdad, o sea, yo creo que si seguiría al pie de la letra, pues sí, creo que hasta yo buscaría una manera de hacer un pinche búnker, no sé, güey, o sea, porque sí, esa A es lo que voy con una. esto es de que este tipo de cosas te ponen a reflexionar, ¿no? En ese sentido de verga, güey. Si yo estuviera en esa situación, no sé qué haría realmente, ¿no? También lo que me hace mucho pensar, güey, es como incluso hasta en estos momentos de, o sea, donde hay muchísima tragedia, muchísima, pues ahora sí que inhumanidad en las acciones. Neta, sí hay actos de humanidad que salen, ¿no? O Sí, sea, claro, hay muchos actos Ujú. de humanidad también. es lo que a mí también como que esas son esas cosas que, pues sí te llenan de esperanza, güey. O sea, a final de cuentas dices, No, híjoles, y lo que que está pasando realmente, está horrible, y lo respetas, o sea, pero lo ves y lo admiras. O sea, yo sí los admiro bien cabrón en ese sentido por lo que sí, están Impresionante. pasando y cómo se mantienen unidos y fuertes, ¿no? O sea, está muy exacto, cabrón. güey. Es realmente impresionante. O sea, y son de esos actos que dices, bueno, güey, pues mira, la situación sí está del carajo, Ujú. pero al menos hay una pinche mínima cantidad de esperanza en la gente. O sea, Claro. gente que se está ayudando entre sí, gente que de otros países que, o sea, por ejemplo, que ya se lanzaron los programas para justamente adoptar gente de Ucrania para traerlos para acá y ayudarlos a instalar. Eh, híjoles, también digo, esos de los más locuchones que yo he visto, gente que incluso se va como una milicia a defender a Ucrania. Eso sí, también los he escuchado Ujú. muchísimo. Pues estaba el He caso, por escuchado por ahí ejemplo, de unos. Ah, de que. de lo que les decía antes de empezar este podcast, de la chica Miss Ucraniana, que Ujú. era Ah, sí, cierto. de los participantes de Miss Universo, pues, las modelos en sí, que ella está liderando una brigada importante de En ejército la línea. ucraniano femenino, ¿no?
Y gente bien ordinaria también, o sea, que se mete a los putazos y que seguramente a ellos no les ha tocado vivir un conflicto así, pero de todas maneras se van y se meten a los putazos, ¿no? Claro. Y eso también está muy cabrón, o sea, es como, realmente ellos quieren ser independientes, ellos quieren ser libres, y pues van a defender hasta la última instancia de su vida para eso, pues. Sí. ¿Quién sabe cuál vaya a ser el desenlace? Claro, no hay que romantizar la guerra, ¿no? Pero son esas cosas Claro. que dices que, verga, güey, o sea, hasta cierto punto somos afortunados no, Sí. Es que no sí. estar en conflicto así, ¿no? Porque es muy fuerte, es muy impactante todo, pues. Ujú. Sí, o sea, es como tú bien dices, más ¿no? O sea, es la neta, nosotros en nuestra posición actual, sí, o sea, estamos en una mega burbujota, ¿no? De Sí. privilegio. Porque también, mira, no vamos a decir que México no pasa por un conflicto, sino también bien lo sabemos que hay un conflicto muy cabrón, Tenemos que varios, no uno, varios. varios muy fuerte, güey, o sea, es general en todo el país y donde pues menos se ve ese conflicto, pues es en las principales metrópolis. Y Claro. también dependiendo de qué, también en qué zonas, o sea, es muy importante sí darnos ese cuenta de eso, güey. Hemos Pero tenido también, guerras internas contra el narcotráfico, Sí, pero también. creo que hemos corrido con la suerte de que no ha llegado a un país a invadirnos y que nos haya tocado a nosotros tener que defenderlo. no, güey. Sí, tampoco. Entonces, pues más que nada teniendo en cuenta ese privilegio que nosotros tenemos, lo mínimo que podemos hacer es no ignorarlos a ellos. Claro. O sea, Y pues voltear a verlos y si y ver en qué están en podemos tus ayudar. posibilidades y si te nacen, también apoyarlos, ¿no? Ujú. Sí, En sí, ese sí. sentido. Y es que es bien triste porque al final de cuentas va a sonar un cliché, pero pues en las guerras nunca hay ganadores, ¿no? O sea, los rusos No. están pagando las consecuencias también. Hay un Sí, chingo sí, de sí. rusos que están protestando y protestando para que esta guerra termine también. Ujú. Porque tienen familiares en Ucrania, tienen Sí. Porque hay gente que está en el frente de batalla, güey. O sea, Claro, también. y además a lo mejor, pues no sé, en caso de un ruso que era de los mayores protestantes, su esposa era ucraniana, y entonces pues sí, Sí, en ese pues sí. sentido, Es que son países que son como hermanos. claro, sí, pues sí, son rusos, al final de cuentas lo que decías tú, ¿no? Que Ujú. creo que lo dijo Vladimir, ¿no? Ucrania, Rusia, la misma cosa, pero no tanto, yo no lo veo Sí. tanto por la Unión Soviética, yo lo veo porque personalmente sí son rusos, o La sea, Sí, gente hay tiene gran parte. orígenes comunes. claro, Ujú. Sí, claro. o sea, hay que respetar, pues sí, un poco su identidad, ¿no? En el La sentido de que son Claro. autonomía, distintos. claro, la Pero lo autonomía. que hay que tener en cuenta es que a final de cuentas, pues, Son tienen un países origen común. hermanos que tienen el mismo origen, bien como de las mismas No, y, costumbres, ¿no? güey, Y se separaron hace poco, en realidad. cabrón, son humanos, al final de cuentas también. O Bueno, sea, Somos también. humanos todos, güey. pues sí. Eso es algo que yo quería comentar. Cambiando un poquito de tema, también salió mucho esta postura racista por parte de los europeos. No sé si ustedes se dieron cuenta de que, este tipo de guerras, no sé cómo se pueden dar ahí si son blancos, debían darse en el Medio Oriente, donde ahí pertenecen. Sí, vi. Es como, no mames, güey. Hubo un comentario también parte de ahorita la facción española que ganó, que fue el Vox, que ganó el Ajá. Vox, ahora sí, La, por la completo. ultraderecha, ajá. No, en el cual ultraderecha esos güeyes ya son fascistas, o sea, ya a Pues sí. derecha se les queda cortos. La ultramierda, dirías. Pues son los franquistas que quedaron, o sea, así de simple. Y tienen como estos conflictos, ¿no? Fueron los mismos que dijeron lo de, no sé, Lo de la conquista, güey. sí, De 500 que años nos hicieron un favor. que nos hicieron un favor a los mexicanos de conquistar. Sí, ¿No? qué hijos de puta, Son sí. los mismos que están diciendo, no, es que son gente blanca y de ojos claros, ¿cómo puede pasar esto? O sea, son los mismos cosas que están pasando que Pero dicen. no nada más en España, también en Inglaterra, también en No, sí, Alemania. es algo que está pasando, o sea, que está pasando mucho y está pasando mucho en Europa, que las ultraderechas y Se están aprovechando de este conflicto para. Pero es que no solo están aprovechándose del conflicto, están empezando a ganar poder.
Pues es que, Es que ese es el otro que sí da miedo, güey. Que pues es que salgan esa contramedida, es un güey. resultado del conflicto actual global también, ¿no? Sí, sí, Como sí. volvemos a repetir las mismas acciones a través de la historia, ¿no? Sí, es posible. Y la cuestión es que también pone en evidencia todo este racismo interno por parte de Europa, que cuando ya si te pones a analizar, muchos de los conflictos globales fueron originados por ellos. Sí. Es Sí, como cierto. no chinguen, o sea, ¿cómo pueden dar para empezar un diálogo así de, ay, pobrecitos los blancos y todo eso, pero cuando ustedes son también unos pinches hijos de putas y han ido a invadir otros países, Sí, ¿sabes? también. Ujú. O sea, está muy cabrón también toda la Esa mentalidad, toda la postura. La hipocresía ideología. es cabrona. La hipocresía Sí. es cabrona. Entonces, pues sí, o sea, en ese sentido es así como, verga, que tú digas de que no, ahí donde pertenecen las guerras en el Medio Oriente es como, cabrones, no aprenden nada. O sea, No, güey. Sí, es cabrón. pero pues bueno, Ahora sí que, ya para ir finalizando, ¿qué conclusiones darían con respecto a este tema? pues lo mismo de siempre, ¿no? Que han dicho a lo largo de la historia y que, pues a lo mejor es un mensaje hippie y demás, pero haz el amor, no la guerra, ¿no? Más que nada. O sea, Eh, yo creo que las guerras son un sinsentido por completo. Es nada más para beneficiar a un puñado de cabrones. Y que pues realmente, pues sí, la humanidad tiene a tornarse en conflictos y demás, pero si yo siento que si seguimos en este paso, honestamente, desde una posición tanto pesimista y fatalista, no nos va a quedar mucho tiempo como humanos. claro. Pues, yo solo espero que pase lo mejor. No sabemos cuáles son los fines de esta guerra. Solo tenemos mil especulaciones y esperemos que acabe pronto y que sea Sí, pues, que lo no más escale a leve posible. más. Ujú. Sí, eso es todo. Que ya el daño ya está hecho, ¿no? El daño No, ya... sí, pero pues sí, que no, Pero o puede sea, ser peor. puede ser peor, sí, muchísimo. Lamentablemente Pues puede sí, ser güey. peor. Ujú. Y yo creo que añadiría que pues, esto acabe y que aparte acabe en pro de la gente, ¿no? O sea, más que Ujú. sea en pro de que la gente, pues tanto de los rusos como los ucranianos, pues estén bien a final de cuentas, ¿no? Porque ya lo hemos visto, ¿no? Y lo hemos estado exponiendo en este episodio, ¿no? Que quienes son los principales que están pagando, pues, por todo este conflicto en general, son ellos. Por un lado, tenemos a los ucranianos que pues se tienen que desplazar, que tienen que dejar su tierra de origen, que tienen que ir a buscar refugio. Por otro lado, tenemos a los rusos, que hay que dejar algo muy en claro, y es que, y es algo que yo creo que hay que evitar muchísimo, ¿no? Porque muy posiblemente ante todo este conflicto va a pasar algo muy parecido como lo que pasaba con los alemanes, ¿no? Cuando estaban en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que decían, eres alemán, eres de los malos. No, Exacto. Ahora va a ser con los no, rusos. Que no ya, vayamos a No que ya llegar a está llegamos. estos pasando, extremos. ¿eh? Ya está pasando la Sí, rusofobia. Exacto, o sea, y eso es a lo que voy. O sea, evitemos llegar a ese, pues sí, a esa como rusofobia, de decir, pues que eres de los rusos, eres de los malos. ujú. No, primero acordémonos que no existen buenos ni malos aquí. Segundo, pues acordémonos que la gente de Rusia, a pesar de que quizás, sí, a lo mejor podrás decir, ellos fueron los que escogieron su gobierno, pero a final de cuentas ellos no fueron los que decidieron dar el primer balazo, Sí, ¿no? Exacto. Entonces, a final de cuentas, no, o sea, ellos realmente, yo estoy de la idea de que, pues, a final de cuentas ellos no son, ahora sí que 100% culpables de todo lo que está pasando, entonces, pues, no tiene caso para nada. Por eso yo estoy como que muy de, No, y ¿para qué tanta recuerden, o sanción sea, para ellos? ¿qué pasó en la Primera Guerra Mundial? ¿No? Se encasillaron a todos los alemanes, se pusieron sí, castigos sí. Ah, bien cabrones y que detonó un resentimiento mucho más grande, un conflicto mucho más grande Sí, claro. y detonó yo creo que llevó a algo más. detonó otra guerra Exacto. mundial. Sí, sí. Entonces, pues realmente, Entonces, bueno, iba a decir que estos conflictos no se resuelven con más odio. En cambio, o no, sea, hay que empatizar y pues sí, suena muy hippie y todo, pero estos conflictos por lo general se resuelven con el amor, ¿no? O sea, teniendo amor al prójimo, teniendo respeto al prójimo y pues realmente siendo empáticos, como siempre lo hemos dicho, ¿no?
Sí. Y pues sí, o sea que finalmente cualquier sea la resolución que se dé, pues que sea en pro de ambos pueblos, ¿no? O sea, al final de cuentas. Y pues nada, de nuestra parte sería todo. Ahora, todo amigos, ahora sí que pues espero que se hayan quedado hasta acá. Espero que hayan, pues ahora sí que disfrutado de todo este debate que acabamos de aventarnos, que la verdad estuvo bastante bueno. Pues nada, ya saben, si hay algo que ustedes quisieran comentarnos, quisieran debatirnos de lo que nosotros dijimos, ya saben, déjenlo en los comentarios y pues ahora sí que nos estaremos viendo hasta la próxima, ¿vale? Vale. Muchas gracias. Bye. Gracias, amigos. Un saludo a todos y nos vemos.